Hey, Dios te bendiga, te saluda Gary Lee aquí desde Guatemala, un abrazo, saludo muy sincero y muy caluroso para cada uno de ustedes. Sábado, el día 4 de mayo del 2024. Sabe que tengo muchos años tocando temas proféticos y constantemente les estoy recordando las palabras de mi amado Señor Jesucristo. En el capítulo 24 de Mateo, sobre la cima del Monte de los Olivos, Jesús habló de terremotos, habló de pestes y habló de hambre. Sabemos que el hambre es una de las señales de los últimos tiempos que marcaría el advenimiento del Señor. Si tú me estás viendo en cualquier lugar del mundo, les voy a pedir amablemente que no se me despegue de la pantalla. Llama a tus amigos, tus familiares, porque yo quiero que toda la iglesia cristiana que estamos, los que se están conectando conmigo, no nos olvidemos que hay millones, literalmente millones de personas que están pasando hambre en este momento. Bueno, en el tiempo de la Biblia, 2000 años atrás de Jesús, millones de personas, sabemos los que estudiamos la palabra y la historia, que mucha gente murió también por hambre. Jesús habló del hambre, pero sabemos que el hambre en estos días, con más de 8 billones de seres humanos, es algo pero terrible. Estamos hablando de devastación, estamos hablando de una tragedia de proporciones inimaginables. A mí me faltarían palabras para poder describir en forma adecuada de lo que es el hambre en el mundo. ¿Por qué? Porque yo anoche, por ejemplo, aquí en Guatemala, pedí un pollo campero. Llegué tarde, obviamente, ¿no? Y no pude llegar a mi evento, pero pedí pollo campero. Me lo trajeron al hotel y disfruté de pollo campero, puré de papa, una ensalada muy buena, un pedazo de pan, un refresco. Y me quedé pensando cuánta gente en el mundo no tiene con qué alimentarse. Si tú me estás viendo a través de un teléfono celular o una computadora, seguramente tú tienes comida, porque los que vivimos en muchos países del mundo somos afortunados, somos bendecidos, pero hay gentes en este momento que no tienen con qué alimentarse. Miren los números, por ejemplo, en Sudán. Sudán está viviendo una hora terrible. Recuerde que Sudán está pasando también por una guerra civil donde han muerto miles de personas. Sudán es uno de los países más pobres del planeta Tierra. Ahora mismo, por ejemplo, en Sudán hay una devastación que no tiene nombre. No hay agua. Acuérdese del continente de África, que es muy difícil poder traer agua. El agua no llega, hay mucha sequía. La sequía es terrible, es trágica, es catastrófica literalmente. No hay agua y no hay comida. 729,000, tome esta cifra en cuenta, 729,000 niños están sufriendo de malnutrición severa. Y dicen que morirán en los próximos días 98,000 niños. Estamos hablando en un solo país. Esto es espantoso. Y estamos hablando de que también en los próximos meses, en un solo país, podrían morir 230,000 personas, niños y madres, personas que no tienen con qué alimentarse. No hay agua, no hay comida. Cuando yo veo estas cifras, fíjense lo que le voy a decir ahora. Entre junio y agosto, estamos en mayo ya, estamos el día 4 de mayo. El mes que viene empezamos el mes de junio. Y entre julio, que es junio a julio y agosto, son 3 meses, que son los meses más calientes, más terribles. La sequía se incrementa, se aumenta, es donde peor. Estamos hablando de que literalmente la gente se deshidrata y se muere en el desierto, literalmente. Tome en cuenta que entre los meses de junio y agosto, solamente en Nigeria, 31.5 millones de personas tendrán hambre. ¿Alguna vez has tenido hambre? Yo, cuando me presento en ayuno, reconozco que me da hambre, por eso hago el sacrificio, presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Sabemos lo que es un ayuno, pero el hambre es terrible. No estoy hablando de esa clase de hambre. Estoy hablando de que literalmente pasan días y días que no tienes con qué alimentarte. Te rugen las tripas. Tienes ganas de comer algo.
te desesperas, porque no puedes dormir, no puedes. Hambre mata a la gente y están matando a millones el hambre. Se dice que 3.1 millones de niños van a morir este año, solamente niños del hambre. Y escuche bien, en 59 países, más de 300 millones, más de un cuarto de billón de seres humanos morirán de hambre. Es demasiada la gente que muere de hambre. Nigeria, Sudán, Sri Lanka, India, Pakistán, Bangladesh. Hay lugares, por ejemplo, en China, provincias escondidas, pueblos marginados. Y aún en Centroamérica, donde estoy yo ahora mismo en Guatemala, en Sudamérica, hay lugares donde hay hambre. Yo he llegado a lugares, yo he predicado en todo Centroamérica. He tenido campañas en Guatemala, en El Salvador. He estado en Honduras, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Todos esos países, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Colombia. Hay lugares donde dice uno, pero caramba, hambre en estos lugares. No todos tienen recursos, no todos tienen acceso a un buen trabajo para recibir un salario. Pero somos más de 8 billones de personas. Y Jesús dijo que una de las señales de su regreso, su retorno, es el hambre. Hambre y hambruna son dos cosas diferentes. El hambre es algo terrible. Hambruna es un hambre masivo. En inglés se dice famine. Famine es algo, pero es una terrible tragedia, una devastación de una nación completa. ¿En qué dirección estamos viajando esta humanidad? En dirección al tiempo final. Y hay dos cosas que considerar. Estamos mirando, por ejemplo, la falta de balance. Aquellos que tenemos, aquellos que no tienen nada. Pero sabemos también que hay una perspectiva profética y bíblica con respecto a todo esto. Y es que lamentablemente la gente no se da cuenta. Esto es una señal, pero también de alguna forma, como seres humanos, debemos de ayudar a estas personas, orar por ellos. Estaba escuchando a una misionera, y yo bendigo la vida de los misioneros. Yo no he sido nunca misionero, he viajado a lugares en una misión, he estado en lugares pobres, sí, pero yo creo que mi enfoque ha sido siempre que pueda yo exponer al mundo donde yo he llegado para que la gente pueda ver la necesidad que hay. Yo he estado, por ejemplo, en Egipto. Yo recuerdo que cuando en 2, 3 ocasiones hemos estado en las partes pobres de Egipto. Y estoy hablando de llegar a un hotel de lujo también. Hemos llegado al Cairo, conocemos las pirámides, mi esposa y yo. Pero ¿sabes qué? Yo recuerdo en una ocasión que pasamos por un lugar tan pobre en Egipto, pero tan pobre, que yo veía un grupo de niños y de familias. ¿Y sabes dónde estaban viviendo? Encima de un cementerio. Tenían unas casitas de campaña, unas carpitas, y ahí estaban ellos. Yo vi los niños con las patas flacas, las barrigas inflamadas o infladas llenas de aire. Niños de 8, 9, 10 años que parecen criaturas de 2 años porque no se han desarrollado. Están subdesarrollados. No se han crecido por la malnutrición, porque no tienen comida, no tienen agua. Y literalmente nosotros acá en Estados Unidos y en los países del hemisferio occidental, y voy a ser muy claro porque yo tengo ya varios días con ganas de tocar este tema, que uno de los males, uno de los males más grandes que existe hoy en día es literalmente que mucha gente come demasiado. Es el pecado de la glotonería. Te lo digo en serio. Nunca hemos tenido tantos glotones entre el pueblo cristiano como en estos días. La gente come como si no hubiera un mañana. Se supone que uno debe de comer para vivir, pero hay quienes viven para comer. Es increíble. Hay gentes que viven como los pescados comiendo. Los pescados tú le puedes echar comida 24 horas al día y comen hasta que explotan. Los otros días en el avión venía un señor, pero como de 500 libras.
Hágame el favor, no me diga que eso es una enfermedad. Puedo entender que hay ocasiones que la tiroide y personas que están no balanceadas, pero caramba, estos son los hábitos de que la gente come y 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 no deja de tragar la palabra que quiero usar. Y si no hay un control, una disciplina, óyeme, la palabra también nos habla de esto. Yo no me imagino a mi Señor Jesucristo todo gordote así. Era una persona que sabía muy bien cómo medir su comida también. Sabemos muy bien, hermano, que hay hambre, sí hay hambre. Pero el otro lado de la moneda, hay gentes que comen demasiado. El hambre es una señal que Cristo está más cerca que nunca. Y va a aumentar, va a incrementar, porque de acuerdo a las cifras y las estadísticas, y yo analicé todo esto y lo investigué esta mañana, se supone que están esperando millones y millones de muertos en este 2024. Hay una emergencia, hay devastación, hay tragedia en países como Sri Lanka, Sudán, Somalia, Pakistán, la India, China, muchos lugares que tienen hambre. Que Dios nos ayude. Oremos por estas personas que no tienen, los niños que son del Señor. Cuando yo veo esta cifra de millones y millones de niños, solamente en Sudán, que están en una guerra, 729,000 niños que ya han perecido por falta de alimento y comida y agua. ¿Nunca has tenido sed? ¿Quieres mojar tu boca? Vaso de agua, una botella de agua. Llegamos a las iglesias y hay mucha agua. Te doy tu botellita de agua. Imagínate tú en estos lugares como Sudán, como Sri Lanka, como África, Somalia, Nigeria, donde no hay agua, donde no hay comida. Esto es una crisis de proporciones inimaginables. Pero también sabemos que es una señal que Cristo viene pronto. Pronto el Señor va a venir. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a estos niños, a estas madres, a estas personas que están marginados en el mundo, en estos países que están bajo terribles conflagraciones, que se están matando entre ellos mismos los militares y que no les interesa, la vida humana no vale nada. Nigeria, Sudán, Sri Lanka, Níger, en todos los países, África, en muchas partes del mundo. Dios nos ayude. Amigo, quiero decirte una cosa, son los últimos tiempos, los últimos días. Todo esto que estamos viendo es una indicación contundente que Cristo está más cerca que nunca de levantar a su pueblo. Antes de irme, quiero decirte, por favor, estoy viajando para Israel el 21 de mayo, dentro de unas 18, 17 días. Te invito a que vayas conmigo. Me quedan 4 espacios. Únete a un grupo especial en un viaje que se llama Amando a Israel. Si alguna vez has soñado con ir a Israel, es el momento. Llama al teléfono que está ahí abajo. Ahora mismo, hermano Gary, quiero ir a Israel contigo. Te sacamos de Estados Unidos. Llámame en este momento y únete a un viaje que va a cambiar tu vida. Dios te bendiga. Y seguimos orando por todos aquellos niños y aquellas personas que no son afortunados, que están batallando. Jesús dijo, y habrá hambre. Los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Desde Guatemala para las naciones del mundo, su amigo Galí diciéndote Maranata, Cristo viene pronto. Comparte esto, ¿no? Compártelo ahora mismo. Hermana Rosa Juárez, gracias. Dios te bendiga ricamente. Shalom, shalom.